Gracias, hermano. Bueno, el hermano Iván todavía está despierto, miremos a ver. Sí, allí está el hermano. Sí, sí, allí está el hermanito Iván. Hermanito Iván está para que para que se anime, mi hermano. Dice lo siguiente: si descansamos en la seguridad de la salvación, un apóstata no la pierde. Vuelvo y la pregunto. Si descansamos en la seguridad de la salvación, un apóstata no la pierde. Yo creo que sería bueno aclarar para los hermanos nuevos qué es un apóstata. Amén, hermanos. La palabra apóstata viene del latín y del griego y fue transliterada al español, es decir, no fue traducida, sino tal cual se dice en latín y en griego apostasía o apóstata, y quiere decir, digamos, etimológicamente, más exactamente, es como ponerse fuera o colocarse fuera de, es decir, alguien que se aparta de la fe, alguien que niega la fe, alguien que se aparta del propio Señor. Eso es lo que quisiera decir en la fe un apóstata, ya sabiendo que del latín y del griego, etimológicamente la palabra quiere decir estar fuera o colocarse fuera de. Entonces ya en cuanto a la pregunta en sí, amados hermanos, inicialmente debemos saber que la salvación es eterna, es por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice allí Pablo, en Efesios 2, 8 hasta el 10. Entonces la salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pero a veces, lamentablemente, amados hermanos, no quisiéramos nosotros que nunca sucediera, pues con algunas personas ocurre que se aparta de la fe. No definitivamente, muchas veces, a veces sí, eso es de lamentar. Y en esas situaciones nosotros debemos estar orando por nuestros hermanos, porque a veces hay situaciones, digamos, en un espíritu religioso donde aquel que de pronto está pasando una dificultad, una prueba, ataques del maligno y situaciones difíciles donde podemos tomar una actitud difícil, como decía ayer nuestro hermano Gerson, algunos mataban a sus propios hermanos, ¿no? Y inclusive sin ni siquiera estar apostatando de la fe o negando la fe realmente. Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado porque a veces son temas de conciencia o de conocimiento también. No necesariamente lo que no nos parece a nosotros es una apostasía. Pero sí, la palabra del Señor en algunos pasajes, por ejemplo, como en Hebreos, en el capítulo 10, habla de algunos que se estaban retrocediendo de la fe. Y la recomendación del Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos es que ellos vuelvan a la fe, vuelvan al Hijo, como Dios ha hablado a través de muchas maneras, en muchas partes, en muchas épocas, pero en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo y nos vuelve a la fe del Hijo, volvernos a la fe del Hijo, volvernos a Él, siempre es animarnos a volvernos al Señor, porque si un hijo de Dios, aunque ya sea un hijo de Dios, se separa de la fe, pues va a tener una disciplina temporal en el milenio. Y esto va a estar relacionado con otra pregunta que viene más adelante, por eso voy a seguir por ahora un poco adelante, y va a recibir una disciplina, porque el padre al que ama disciplina, no lo va a rechazar, no va a perder la condición de hijo, pero, pero sí va a tener una disciplina y a veces es fuerte. Inclusive también allí en segunda de Juan, en el versículo 8, en el único capítulo, dice que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, que miremos por nosotros mismos, que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, hablando del contexto de la doctrina acerca de Cristo, acerca de la encarnación de Cristo. Entonces, si algún creyente empieza a dejar de lado algunas doctrinas fundamentales de la fe en cuanto al Señor Jesús, pues está apostatando de la fe, está apostatando. Entonces, el llamado del Señor es para que miremos por nosotros mismos y no perdamos el fruto de nuestro trabajo. También allí en primera de Juan, en el capítulo 2, verso 18, y al verso 20 es más serio. Voy a leerlo acá. En el verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, que aquí el apóstol Juan nos está llamando la atención.
para que realmente vengamos al Señor y seamos sostenidos por el Señor, y así el propio Señor nos va a guardar de apostatar de la fe. Y ocurren estas situaciones. Entonces la salvación no se pierde, pero aquel que apostate de la fe, pues imagínate, va a recibir una disciplina de parte del Señor y además puede perder parte del fruto de su trabajo, del galardón, porque en la venida del Señor el Señor va a galardonar a los suyos, y aquel que apostate pues va a perder parte de su galardón. Más hermanos, quisiera terminar por el tiempo tan cortito. Hay que resumir aquí muchas cosas. Quisiera terminar con Santiago. Mira cómo termina el libro de Santiago, cómo nos dice el Señor acerca de algunos que a veces se apartan de la fe o se apartan de la comunión o tienen dificultades en cuanto a la fe. Y voy a leerlo aquí literalmente en Santiago, los 2 últimos versículos. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Mira que no está hablando de la salvación del espíritu, sino está hablando de la salvación del alma, porque la salvación del espíritu es eterna y es por medio de la fe. El que nace de nuevo ya es un hijo para siempre. Pero nuestra alma, que es donde están nuestras situaciones, aquello que hablaba Andresito en la primera predicación del sábado, ahí es donde están esas dificultades. Ha salvado un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces la actitud de la iglesia siempre debe ser ayudar a aquellos que se han separado de la comunión o de la fe, poder ayudarlos a que vuelvan al propio Señor, a la fe bíblica, a la fe del Señor. Entonces la salvación no se pierde, nunca se puede perder la salvación, pero aquel que apostate, que niegue la fe o que introduzca cosas extrañas a la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, pues, amados hermanos, va a recibir una disciplina y no es nada sencillo. Entonces, gracias al Señor, ahí resumimos la cosa. Paz del Señor, hermanos. Amén. Hermanos, no sé si de pronto Pablo David o Orlandito quisieran añadir algo más. Sí, mi hermano, yo quisiera de pronto complementar un poco, porque esa pregunta es una pregunta que surge mucho, especialmente con aquellos ambientes donde los hermanos aseguran que la salvación se puede perder. Y uno de los argumentos principales que usan es que hay veces conocen personas que un día caminaron en el ambiente de la iglesia y llega un momento que se apartan totalmente, niegan la fe, niegan el evangelio. Entonces, siempre surge la pregunta, bueno, si un cristiano siempre es salvo, porque hay personas que están en esa realidad, ¿no? Que una vez profesaron ser cristianos y hoy están totalmente apostatados. Entonces, así como para complementar lo que Ivancito decía, que es muy claro, yo diría que hay que hacer diferencia entre el verdadero creyente y el falso creyente. Porque hay personas que al recibir un falso evangelio o al tener una aparente conversión, tal vez solo emocional en algún momento de su vida, ellos se creen cristianos, pero tal vez nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron las evidencias de una verdadera conversión. Entonces, si él no nació de nuevo, si él no es verdadero creyente, aunque haya asistido tal vez 1 año o 2 años a una iglesia, si él no nació de nuevo, él nunca tuvo la salvación. Entonces, cuando se aleja, él no la va a perder porque realmente nunca la tuvo, porque no es solo suficiente ir a una iglesia, no es solo suficiente decir que es ser cristiano, porque nosotros tenemos épocas donde la mayoría de gente decía que era cristiana y nunca habían tenido la experiencia del verdadero nacimiento. Entonces, por un lado, el falso creyente, cuando apostata o manifiesta que tal vez él nunca nació de nuevo, pues él nunca perdió su salvación porque nunca la tuvo. Y lo segundo, el verdadero creyente, que era el caso que daba Ivancito. Hay un pasaje en 1 Corintios 3:15 que es muy conocido, que dice que si la obra de algunos se quemara, o sea, él edificó en madera, heno y hojarasca, podemos decir que es una vida disoluta, en pecado, en desorden y apartado del Señor. Dice ahí que si la obra de algunos se quemare, hablando del juicio del Señor, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces el verdadero creyente, si llegara en algún momento a edificar sobre estos materiales, cuando venga el tribunal de Cristo, él va a sufrir una pérdida, pero dice el mismo pasaje, si bien él mismo será salvo. Porque la salvación no depende de lo que hace el creyente, sino depende de la obra perfecta consumada por Cristo. Somos responsables en cuanto a nuestro galardón, nuestra recompensa o cómo sobreedifiquemos. Hay algunos serán castigados cuando se encuentren en el tribunal de Cristo, otros serán recompensados. Yo sé que los hermanos entienden muy bien
la doctrina de la gracia del reino, y hay un libro del hermano Gino que se llama así, que fueron unas conferencias que él dio en Chile, que se llama Gracia y Reino. Que están las conferencias y además está el libro completo para los hermanos, que en este tema yo pienso que es muy bueno. Lo mismo el libro El Evangelio de Dios de Watchman Nee, es un libro que es una perla para estos temas y aclara mucho este tipo de preguntas. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Y recordaba de pronto, hermanos, ahí la situación misma por la que el Señor mismo cuando estaba aquí en la tierra, pues pasó y vivió, ¿no? Tenemos por un lado a Judas Iscariote, ¿cierto? Que él claramente nunca recibió al Señor, negó al Señor y aunque el Señor quería salvarlo, él finalmente nunca cedió su corazón, verdaderamente, aunque estaba en el ambiente muy cercano, digamos, de cierta manera al Señor. Y por otro lado estaba el apóstol Pedro, quien había ciertamente recibido al Señor en su corazón, y él también le negó, ¿cierto? Externamente, cuando uno se da cuenta, podría ser que ambos hicieron lo mismo, los dos negaron al Señor. Solo que uno era un legítimo hermano que pasó por una prueba, como bien nos decía Ivancito, pero al final el mismo Señor sabe y reconoce quiénes son sus hijos. Y el que es hijo del Señor también sabe, porque dice el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, el que sabe que está en una prueba, ese es conocido por el Señor y Dios lo conoce a él y él conoce a Dios y sabe que el Señor está en su corazón y que le va a ayudar aún cuando su prueba o su pecado incluso haya tenido que ver con esa negación aún de lo que el mismo Pedro le pasó. Llegó a negar del Señor, pero el Señor sabía lo que era realmente la fe de Pedro. Entonces está esa justamente, ¿no? Cómo cada caso puede ser lo uno o lo otro. Gracias, hermanos. Amén. Amén. Volvemos a ti, Orlandito, porque nos comenta el hermano que en la pregunta anterior de cómo se establece el papel o tarea que desempeña un hermano en una determinada localidad, de pronto no hubo profundidad en la segunda, que era cómo articular el trabajo local con otras localidades y con otros países, ¿sí? Y cómo saber si esto es del Señor o nuestro, ¿sí? Entonces, de pronto, especificar un poco este punto en el cual no se adentró. Sí. ¿Sí? Amén. Pues, hermanos, en lo que tiene que ver con la localidad misma, ¿cierto? Como decíamos, están los hermanos más maduros espiritualmente, hablando, con los cuales podemos, digamos, ir siendo ayudados, enseñados, ponernos siempre a disposición de nuestros hermanos, ¿cierto? Hacerlo con toda santidad. Siempre un don que viene de parte del Señor tiene la señal del temor de la autoridad en su corazón, ¿sí? Entonces, articularlo, digamos, si se refiere en el sentido de poderlo hacer en comunión, de no hacerlo fuera del cuerpo, de no hacerlo para el cuerpo, sino por el contrario, hacerlo para el Señor, con los hermanos que el Señor ha puesto ahí, ¿cierto? No usar nuestro don para, digamos, tomar un camino distante de los hermanos, sino al contrario, servir a nuestros hermanos, ¿cierto? Esperar el tiempo del Señor, que Él mismo nos vaya dando el espacio, ¿cierto? Entonces no hay que tener afán en esto, no hay que, si es del Señor, Él mismo ha de conservar nuestros dones, Él mismo los va a usar en el momento adecuado, así que es un poco de paciencia también la que el Señor quiere formar muchas veces en nuestro corazón. Respecto a lo que tiene que ver con ámbitos más amplios de nuestra localidad, todavía tenemos que tener muchísimo, digámoslo así, más cuidado, más temor delante del Señor. Porque, digamos, el Señor nos muestra por su palabra, digamos que hay que tener esa medida, digamos, restrictiva que es del Espíritu. No son las personas las que nos restringen. Es el Espíritu Santo mismo quien puede hacer las cosas en cada una de sus disposiciones. Y las operaciones, diría nuestro hermano también Gerson ayer, ¿no? Esas operaciones son operaciones que son delicadas, no podemos quitarle
digamos, esa parte de la delicadeza espiritual que tiene este asunto, digamos, de la obra, ¿cierto? Con toda seguridad que el Señor nos permitirá ahondar un poquito más de todo esto. ¿Cómo saber si es del Señor o es mío? Hermano, pienso que eso al final llega a ser muy evidente. Claro, para nosotros, porque al final nosotros mismos nos vamos a dar cuenta en nuestro interior. A veces aparece una carga demasiado pesada en la que yo me tengo que esforzar mucho, me quita mi energía, me quita mi alegría, me quita la paz, ¿cierto? Empiezo yo más bien, en lugar de sentir que estoy ayudando a otros, empiezo a sentir esos conflictos, y yo mismo luego también en mi conciencia el Señor me habla cuando he hecho algo que el Señor no me había indicado, ¿cierto? Entonces, todas esas señales, cuando la iglesia, digamos, sufre por causa de lo que yo estoy haciendo, aunque yo se lo atribuya a mi don, no podemos, digamos, estar, digamos, llevando la experiencia de que proviene de parte del Señor. Lo que viene del Señor tiene el sello de ser un fruto, y el fruto es como lo muestra el Espíritu Santo, ¿no? Es en amor, es en gozo, en paz, en paciencia, ¿cierto? A veces no se perciben esos frutos en lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? A veces, por ejemplo, no hay paciencia, sino que quiero presionar demasiado las cosas, o reclamo cierta nivel de atención porque tengo mi ejercicio, considero que debe ser más resaltado en la localidad, o cuando llamo la atención demasiado a lo que yo hago, cuando quiero que otro sirva como yo sirvo, que otro tenga el mismo don que yo tengo, probablemente puedan ser señales de que tengamos que esperar un poquito más en el Señor. ¿Recuerdan, mis hermanos? La Biblia está llena de muchos ejemplos de estos. Los que recuerdan el ejemplo de Moisés, cuando era al principio quiso por su propia mano liberar a los israelitas y mató a una persona. Y aunque nadie lo había visto, en su corazón el Señor mismo, bueno, sí hubo testigos, pero digamos que al final el mayor peso de haber hecho algo errado surgió en su propia tristeza, en su propio corazón, ¿cierto? Y no era que el Señor no le hubiera dado, digamos, ese ministerio, ese servicio. Él lo va a llamar más adelante cuando él haya madurado otros 40 años más, ¿cierto? Recuerdo también, por ejemplo, el caso ya del Nuevo Testamento. Mis hermanos recuerdan a Matías, el apóstol que llegó a estar, que está dentro de los 12, y que incluso su nombre también aparece allá en la Nueva Jerusalén junto con los demás apóstoles, ¿cierto? Imagínense lo que era para Matías, ¿cierto? El que se hubiera reconocido a los 12 apóstoles, ¿cierto? Y en lugar de Matías, que era el número 12, ahí estaba Judas Iscariote, ¿sí? Yo no sé incluso de pronto el mismo Matías pues sabía de las andanzas de Judas Iscariote, ¿cierto? Pero mire que Matías nunca aparece en el Nuevo Testamento reclamando algo. Nunca ni siquiera aparece Matías insinuándole algo al Señor. Oiga, Señor, ¿usted no le parece que eso de pronto, como que de pronto yo estoy como más capacitado para esto? Y no se ha dado cuenta que Judas Iscariote a veces como que da sus pasos en falso. ¿Y por qué no me escogiste a mí? ¿Por qué escogiste a Judas? Entonces, qué precioso el testimonio de Matías, ¿cierto? Él esperó incluso hasta cuando el Señor pasó la cruz, y luego, después de que él resucitó, y luego, después de un tiempo, ahí fue que el Señor lo llamó. Yo creo que en el corazón del Señor siempre estaba Matías. El Señor sabía quiénes eran los 12 que iban a ser el fundamento allá escrito en el muro de la Nueva Jerusalén. Pero mira el testimonio de Matías: no esperar, no acelerarse, no tomar las cosas por su propia mano, esperar. Es preferible que el Señor tenga que de pronto a veces, digamos, como animarnos un poquito, ¿cierto? Como le dijo a Pedro: Pedro, ve y esté en medio de los hermanos y ayude a los hermanos. Pedro estaba por allá bien achucharrado, pero el llamamiento del Señor con ese amor y con ese cariño fue lo que ayudó a Pedro, digamos, como a ver que realmente él tenía que servir a sus hermanos. Entonces, hermanos, un poco esto, ¿no? Hay muchísimas cosas, por supuesto, que quedan en el tintero, pero que el Espíritu Santo, hermanos, sea quien nos dé la medida, ¿no? Nos dé el cuándo avanzar, cuándo detenernos, cuándo avanzar con mucho temor, y sobre todo, hermanos, siempre considerando nuestros hermanos que van un poquito más adelante. Yo creo que ellos nos pueden ayudar mucho en cada disposición que tenga que ver con el servicio hacia los demás hermanos.